Buenas a todos. Perdón mi ausencia estas semanas, pero a pesar de seguir todas las recomendaciones de seguridad, acabé teniendo COVID y he estado bastante mal estas semanas, así que bueno. De hecho, ya os avisé por Instagram y Twitter que por problemas de salud no podía grabar en un tiempo, pero afortunadamente ya me encuentro mejor, ya tengo ánimos de volver a grabar vídeos, así que bueno, si veis que hay algún corte, es posible que sea debido a algún acceso de tos. Pero aparte de esto, todo bien. De todos modos, hoy os quería traer las mejores y las peores lecturas de 2020. Quiero hacer las dos juntas porque es que si no al final vamos a estar en febrero cuando esté subiendo el final de 2020, así que prefiero hacerlo todo junto. En fin, vamos allá. Como sabéis, este año 2020 he leído muy pocos libros, ha sido un completo desastre. En total he leído 29 libros y 9 cuentos que pertenecen a diversas antologías que no he leído del todo, que no he leído completamente. Así que bueno, creo que ha sido el año que menos libros he leído. Pese a todo, de los 29 libros que he leído, 22 tienen entre 4 y 5 estrellas, así que no me puedo quejar en cuanto a calidad de lecturas. Y creo que tengo reseñas de casi todos estos libros en el canal. Si tengo tiempo, os iré poniendo en la descripción las diversas reseñas que tengo de los libros que voy a comentar. Si no tengo tiempo, pues yo qué sé, buscad las que están. Empezamos pues por los peores libros, que son solo 2, y el primero de ellos es Fantasmas, de Joe Hill, al que di 2 estrellas en Goodreads. Como ya dije en su momento, se trata de un libro de cuentos de terror y horror, al que mata toda la expectativa que genera el prólogo de la obra y la frasecita de la portada donde nos aseguran que nunca se había leído mejores relatos de terror y que Joe Hill ha dado una vuelta de tuerca al género. Y no. A ver, no son malos relatos, pero tampoco me volvieron loco, pese a que algunos son interesantes. En la mayoría siempre hay algo que no me acaba de convencer, así que personalmente, para mí, os podéis ahorrar este libro porque es bastante mediocre tirando a malo. El segundo de los peores libros, y es el que me ha parecido más malo de todo 2020 y posiblemente de los peores que he leído nunca, malo con avaricia, es La llamada de la sangre de Poppy Z. Brite. O Bright, no sé cómo se pronuncia. Nelly de Mundo Forbit seguro que no está de acuerdo conmigo porque he visto que en algunos de sus vídeos dice que fue un gran descubrimiento este autor, pero a mí esta novela me ha parecido horrible, no entiendo la puntuación media que aparece en Goodreads. Ya leí este libro en el wrap-up de Junio LGBT, pero por resumir un poquito, la premisa del libro es muy atrayente. Trevor es un chico que ha sobrevivido al asesinato de su familia por parte de su padre, que acabó suicidándose tras acabar con todo el mundo menos con él, y atormentado al no saber por qué su padre le perdonó la vida, vuelve a la casa donde todo ocurrió en busca de respuestas. Una casa que además se ve que está encantada. Paralelamente, un extraordinario pirata informático buscado por la policía acabará cruzándose en el camino de Trevor, iniciando un romance con él. Vale. Pues lo único interesante que hay en esta novela es la premisa, porque la novela es lenta, es aburrida, está plagada de cosas que no me funcionan. El enamoramiento profundo e incondicional entre Trevor y Zack 2 segundos después de cruzar sus miradas, al enamoramiento absurdo del hombre lobo y cualquier cosa que pasa en Crepúsculo, es que me parece muy poco creíble. Además, inician una relación ultra tóxica donde Trevor maltrata y casi mata en varias ocasiones a Zack, y el autor romantiza toda esta relación ultra tóxica. Y no me vale la excusa de una posesión en una casa encantada, porque Trevor no está poseído nunca, y aparte, Trevor desde el minuto 1 fantasea con saborear la sangre de Zack y su carne, y no, o sea, me parece súper mal. Tras 340 páginas de auténtica tortura, lo menos que esperamos conocer es saber por qué su padre le perdonó la vida, que al final es la base de la trama. Pues no, te vas a quedar con las ganas, porque a Trevor, que lleva toda la vida obsesionado con obtener respuestas, le parece y decide un buen día que deja de importarle este tema tras amargarnos la vida con esta novela infumable. Aparte, la casa encantada es un verdadero timo, o sea, solo hay puertas que se cierran, hace que veas cositas en el espejo que vale, no son súper agradables, pero tampoco me parecen nada ultra chungo teniendo en cuenta todas las casas encantadas que hay en la literatura y en el cine. Y además genera electricidad por sí misma. Yo creo que si te haces amigo de la casa, compensa el ahorro en electricidad que tienes el tener que vivir con alguien fantasmagórico que gasta bromas pesadas. Lo siento, es que creo que es quizá el recurso menos aprovechado de la historia de la literatura.
el peor, de verdad. Aparte, el personaje de Zack está muy poco aprovechado, no es nada creíble, solo sirve para que Trevor obtenga información que no podría obtener de otra forma. La resolución de su trama es absurda y de hecho todos los personajes secundarios son peleles de cartón que únicamente están para salvar la vida a los protagonistas cuando les hace falta, y ni siquiera el antagonista de Trevor resulta interesante. Es que es horrible esta novela. El narrador además abusa del Deus Ex Machina. En mi opinión, yo creo que abusa de ello porque no sabe salir del jardín donde les ha metido con semejante planteamiento y tan mal desarrollo y resolución. Aparte de todo esto, por si fuera poco, me sobra la apología que hace de las drogas y las interminables escenas de sexo gratuito que no aportan absolutamente nada a la trama, y esa historia de violencia que subyace siempre en cada escena de sexo. O sea, horrible. Todo en esta novela es disfuncional, todo está mal llevado y todo está súper mal resuelto. En fin, respiremos y vayamos a hablar de cosas bonitas, de las mejores lecturas de 2020. De los 12 libros con 5 estrellas, voy a elegir 10 para que este vídeo no se me haga eterno, pero como me sabe mal no nombrar los 2 libros que se quedan fuera simplemente por no alargar el vídeo hasta la saciedad, voy a hacer un poco como Jesús y los voy a nombrar. Estos 2 libros son La tumba del crisantemo, de Sacho Ito, que se trata de un relato maravilloso, tremendamente japonés, trágico pero poético y bello, donde las decisiones que toman los personajes, siempre pensando en el bien de los protagonistas, tienen consecuencias imposibles de arreglar. Es un análisis de la sociedad japonesa más tradicional, de la infelicidad que puede generar el hecho de no tener libertad para elegir, y está maravillosamente bien escrito, bellísimamente expresado, y no por ello es menos trágico, porque es una novela súper trágica. La segunda es Recuerda aquella vez, de Adam Silvera. Es una novela que nos habla del dolor y de la importancia del recuerdo, y se trata de un libro demoledor pero necesario. Es un libro donde se nos demuestra lo dañina que es la homofobia, cómo puede destrozar vidas, donde se denuncia que la sociedad no nos enseña a lidiar con el dolor y a ocuparnos de nuestra salud mental, y creo que es un libro necesario para que las personas LGTBIQ+, sepamos que no pasa nada por ser como somos, que no deberíamos perder las ganas de vivir y ser feliz solo por eso, y que creo que, pese a que es una novela triste, es súper necesaria para sacar grandes lecciones de aquí. Bien, pasemos al top 10. Solo los 5 primeros están ordenados por orden de preferencia, el resto no tiene ningún orden concreto, así que bueno, cuando lleguemos al top 5 pues ya veremos. Empezamos por el número 10, y en el número 10 tenemos Circe, de Madeline Miller. Se trata de un retelling de la historia de Circe, desde su nacimiento hasta el encuentro con Prometeo que marcará el curso de su destino, y su posterior vida en el destierro, una vez se descubra que es una hechicera tras sufrir un desengaño amoroso. Es cierto que vemos que Circe intenta sobrevivir a todo cuanto ocurra a su alrededor, pero no es menos cierto que su vida siempre será influida por hombres, que al final es un poquito lo que ocurrió en la Grecia clásica. Así que bueno, es un poco retrato de la sociedad de entonces. También es interesante ver la caída en la locura de Odiseo y la vuelta de tuerca que le da Madeline Miller a Atenea, que resulta implacable, que es responsable directa de la locura de Odiseo, y lo fría que es y lo incapaz que es de comprender a los humanos. Me pareció genial esta vuelta de tuerca. Atenea es mi diosa favorita, jamás me lo había pensado, me lo había planteado como alguien tan chunga, pero aquí sí que lo es, y me parece muy lógica la forma en la que le da esta vuelta de tuerca, porque al final Atenea es una diosa y no tiene por qué comprender a gente tan insignificante como un humano. Así que bueno, me pareció muy interesante. Tengo una reseña en el canal también dedicada exclusivamente a Circe, así que os invito a verla si os apetece ver cómo desarrollo más mi opinión sobre la obra. Pero en todo caso quería deciros que Madeline tiene una forma de narrar ágil que a mí me atrapó, que sabe jugar con los mitos griegos para hacerte una novela agradable, que te cautive. Sé que es un libro que ha sido muy polémico por el tema del feminismo, que hay mucha gente que no le ha gustado, pero creo que si lees este libro un poco libre de polémicas, yo me lo leí sin querer entrar en todo lo que se había liado alrededor de Circe. Si no piensas nada más que en el libro, que en lo que te está contando y tal, yo creo que es un libro muy bueno. En el puesto número 9 tenemos a Un grito de amor desde el centro del mundo, de Kyoichi Katayama. Me leí este libro por recomendación de Jesús y menos mal, estoy muy contento de haberlo hecho porque lo disfruté muchísimo. Se trata de una novela genial que nos habla del proceso del duelo, de lo eterno del amor y de cómo una persona puede llegar a marcarnos para siempre, aunque haya pasado muy poco tiempo con nosotros. Es una historia de amor obviamente triste, pero es preciosa, está maravillosamente bien contada y creo que todo el mundo debería leer este libro. En el puesto número 8 tenemos La confusion des sentiments,
de Stefan Zweig, que yo me leí en francés, porque de hecho lo compré en una librería LGTB del Marais cuando vivía en París. Nos hablará de un estudiante universitario que no tiene muy claro qué hacer con su vida hasta que conoce a un profesor que lo dejará maravillado y con el que pasa algo que hace que rompan su relación. Años más tarde, el estudiante, que se ha vuelto un reputado profesor, rememora ese tiempo y reconstruye la historia. En la novela, que es súper corta, encontraremos el debate emocional del protagonista y del profesor en torno a la homosexualidad, cómo se desarrolla la relación entre ambos, cómo cada uno lidia con esas emociones que consideran erróneas por la época y cómo reaccionan ante ellas cuando la mascarada no puede hacer otra cosa que caer. Zweig tiene algo en su pluma que hace maravilloso casi todo lo que escribe y esta pequeña novela no podía ser menos. Es hija de su tiempo, por supuesto, los personajes viven atormentados por estos sentimientos, pero no por ello es menos maravillosa. Y la manera en que Zweig relata todo hace que puedas identificarte y comprender a los personajes, así que es una novela de 10 que todo el mundo debería leer. Pasamos al número 7, donde tenemos El lenguaje perdido de las grúas de David Levitt, que también leí gracias a Jesús. La acción se sitúa en Estados Unidos, cuando empezaba todo el tema del SIDA, y nos narra la historia de una familia que mantiene sus formas, pero que por dentro está rota. Por un lado tenemos al padre, Owen, que finge no ser homosexual, de hecho se ha casado y ha tenido un hijo para no ser estigmatizado y ser víctima de la homofobia de la sociedad. Rose, que es la mujer, que busca desesperadamente sentirse deseada y una pasión que jamás ha sentido, y el hijo de ambos, que es Philip, que vendrá a romper todo este precario equilibrio cuando anuncia a su familia que es gay. A partir de aquí veremos la evolución de Owen, que cree que la homosexualidad de su hijo es culpa suya y que ante el anuncio de Philip iniciará un viaje interior increíble para encontrarse a sí mismo. Philip, que tendrá que lidiar con las reacciones de sus padres y entender que no puede gustar a todo el mundo y que no todo el mundo va a aceptarle aunque él necesite que alguien en concreto lo haga. Y finalmente Rose, que es una mujer con muchísimos prejuicios hacia los homosexuales y que se sentirá atacada por la salida del armario de su hijo, que será incapaz de aceptarlo y que se verá abrumada por la situación, llevándole a tomar las decisiones que toma y que no os quiero desvelar. Esta es una novela necesaria, pero también muy dura, donde el autor mantiene la coherencia literaria, el desenlace es el que tenía que ocurrir, no edulcora nada, no es ultra trágico ni mucho menos, pero es lógico y coherente para cada uno de los tres personajes. Y me parece de admirar porque no siempre se consigue mantener esta coherencia. Yo solo puedo recomendarla igual que lo hizo Jesús porque es muy buena. En el número 6 tenemos En finir avec Eddie Belleguel de Edouard Louis. Quienes me sigáis sabéis que este autor que descubrí en 2020 me encanta, pese a lo duro de lo que cuenta. En esta novela, que es autobiográfica, vemos la historia de su infancia y su adolescencia. Él se crió en una familia de escasos recursos económicos, bastante desestructurada y con miles de prejuicios de todo tipo, no solo de homofobia, también de racismo, de machismo. Bueno, es una familia que es un cuadro. Como niño diferente, será señalado, será el blanco de un acoso brutal que narra desde cierta frialdad, sin victimismo, y esto hace que la novela resulte aún más dura. Yo creo que se trata de una novela que es necesaria para que la gente se dé cuenta de que la homofobia destruye vidas y también para denunciar esa hipocresía de esa gente que tontea con la homosexualidad y que luego usa eso para reforzar su estatus de macho frente a otros hombres y para hundir a la víctima del bullying. Porque al final, como ya dije en la reseña de este libro y en palabras del autor, le crime n'est pas de faire, mais d'être, et surtout d'avoir l'air. Bien. Empezamos ya el top 5, esta vez sí que están ordenados por orden de preferencia. Y en el número 5 tenemos Algo que brilla como el mar, de Hiromi Kawakami. Se trata de una novela donde se nos narra la búsqueda de respuestas a las dudas existenciales y también la búsqueda de su propia identidad de tres niños. El narrador es uno de los tres, que se llama Midori Edo, y los demás personajes siempre se verán a través de los ojos de Midori. El personaje de la niña, que es Misue, queda bastante diluido, nos representa un poco la atracción y la complejidad del sexo femenino a ojos del protagonista, pero en cambio el mejor amigo de Midori, que es Hanada y que creo que es el mejor personaje de toda la novela, queda exquisitamente dibujado y obliga a Midori a ir más allá en sus razonamientos y en ese viaje de autoconocimiento. Por decir algo negativo de la novela, creo que la relación de Hanada y Midori era algo más que mera amistad. Durante el libro se dan muchas situaciones, comentarios y pensamientos por parte de ambos que no se dan entre meros amigos, por muy estrecha que sea su relación, y me dio pena
que no se explorara más esta parte, y también me entristeció un poco la decisión que toman ambos al final de la novela. Pero aún así me parece una novela espectacular. Hiromi Kawakami creo que es una escritora maravillosa. La descubrí con El mar es azul, la tierra blanca, y cada libro que leo de ella me encanta y no me decepciona nunca. En el número 4 encontramos a Retrato de una bruja, de Luisa Castresana, que se cuela aquí como sorpresón del año y en los puestos más altos. La verdad es que yo cuando leí este libro no tenía ninguna expectativa. Lo encontré en mi biblioteca y no sabía qué leer, y la verdad es que lo cogí y empecé y me maravilló, me maravilló. La historia transcurre en el siglo XVII en una aldea del País Vasco. Ana, que es la protagonista, es la hija del señor del lugar y está enamorada de Martín. Planean casarse, pero todo esto se tuerce cuando la madre de Martín le envía al chico a la corte para que se le abra un porvenir. Cuando Ana descubre que Martín ha roto su promesa de volver para casarse con ella y se ha casado con una noble de la corte, cae en una profunda depresión que la llevará a convertirse en una bruja. Lo genial de esta novela es el giro final, que no os quiero desvelar y no os quise desvelar en la reseña para no destrozaros la novela, pero la historia empieza siendo una novela de brujas al uso, y cuando llegas al giro final te quedas súper loco de lo genial que es. La verdad es que aluciné. Yo pensaba que iba a ser una novela, la típica novela de brujas, y para nada, y el final es que es increíble. Yo, para mí, creo que es una joya literaria española que la verdad es que me da muchísima pena de que no sea más conocida, porque es que es genial. En el número 3 tenemos a Actos humanos, de Han Kang. Y es que Han Kang no podía faltar en este top, porque desde que leí La vegetariana me fascinó y se ha convertido en una de mis autoras favoritas. En Actos humanos nos encontraremos ante la narración de un acontecimiento horrible que tuvo lugar en Corea del Sur durante los días del 18 al 27 de mayo de 1980, cuando la población civil se manifestó reclamando algo tan sencillo como democracia. El ejército coreano reprimió la manifestación con una fuerza y crueldad desmedidas, abusando de sus conciudadanos, tratándolos como si no fueran seres humanos, como si de hecho no fueran seres vivos. Y se trata de una narración a caballo entre la realidad y la fantasía, y se nos narrará diversos testimonios con el hilo conductor de un niño que vivió los altercados y que se llama Dongo. Han Kang usa una prosa exquisita, no tiene miedo en adentrarse en lo más oscuro del ser humano, expone lo crueles, sádicos y malvados que pueden ser los actos humanos, y se plantea por qué podemos llegar a tratarnos así, deshumanizando a las personas que tenemos delante. Y se pregunta además cómo puede ser que el Estado, que debería estar al servicio del ciudadano y debería protegerlo, pueda rebelarse contra sus ciudadanos y maltratarlos y matarlos como si no valiera nada. ¿Qué representa un nombre o una bandera cuando eso mismo que representa te está matando? Si no habéis leído aún este libro, estáis tardando. En el número 2 encontramos Las amistades peligrosas, de Choderlos de Laclos. Se trata de una novela epistolar donde se nos muestra cómo el conde de Valmont y la marquesa de Merteuil juegan con las personas de su alrededor, menospreciándolas, teniéndolas como meros peones de los que dispone a su antojo para su divertimento. Y no solo veremos las intrincadas y retorcidas relaciones que establecerán con el resto de personajes de esta novela coral y que están súper bien definidos, sino que también veremos cómo, esclavos de sus valores y sus palabras, Valmont y Merteuil se ven precipitados del amor al odio, fruto del cúmulo de celos, de historias, excusas que se tienen el uno para el otro. Bueno, es que y el final es brutal. Creo que los personajes están tremendamente bien construidos, que todos juegan con las características, poderes y libertad de acciones que tenían atribuidas cada uno a su sexo. Creo que merece una mención especial Merteuil. Laclos construyó un personaje femenino poderoso, que sabe jugar durante mucho tiempo a la perfección sus cartas, que con sus tejemanejes se venga de una sociedad que condena a la mujer a una posición de debilidad y sometimiento. Y digno de mención, creo, es que al final tanto Valmont y Merteuil queden en tablas, puesto que se ponen a ambos sexos en el mismo nivel. Teniendo en cuenta la época en la que se escribió esta novela, creo que es importante mencionar esto, porque este detalle de poner al mismo nivel al hombre que a la mujer en aquella época no se solía dar. Así que todo mi mérito para esta novela, que aparte es buenísima. Y por fin, la joya de la corona de este año, y que a nadie le sorprenderá que esté en el número 1, porque en el vídeo de la batalla de los favoritos consiguió desplazar a Frankenstein, es El abanico de seda, de Lisa See.
Es una novela donde veremos el mundo femenino de la China del siglo XIX, lo cruel y despiadada que era la vida para una mujer en aquella sociedad y lo poco que significaban. Veremos sin ningún ahorro de detalles cómo funcionaba el vendado de pies, las consecuencias que podían tener, que podía llevar a las mujeres incluso a morir. La trama gira en torno a la relación entre dos chicas de diferentes familias que acaban siendo laotang o almas gemelas, que es una relación más poderosa que la propia familia o el mismo matrimonio. También gira en torno al Nushu, que es un lenguaje creado por las mujeres chinas para las mujeres, en donde el contexto es de vital importancia para comprender perfectamente el mensaje y no dar lugar a malos entendidos. Es una historia desgarradora donde veremos las diferentes suertes de estas dos chicas que pese a todo siempre estarán unidas, pero cuyo conflicto dramático, yo diría que trágico precisamente, se da por interpretar erróneamente un mensaje de Nushu. Es una obra que me pareció devastadora, llena de nostalgia, de melancolía, de culpa y que yo creo que nadie que tenga un mínimo de sensibilidad le resultará indiferente. Es maravillosa, así que si hay alguien de mi canal que queda que aún no la he leído, yo por favor solo puedo deciros que tenéis que leerla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Siento si es un poco largo, pero he intentado resumir todo cuanto he podido. Dejadme en comentarios cuáles han sido vuestros mejores y peores lecturas de 2020. Y si os ha gustado este vídeo, como siempre, dadle a like y compartidlo con gente que le puede interesar este tipo de contenido. Si eres nuevo por aquí y te ha gustado este vídeo, te invito a que veas otros vídeos de mi canal. Si te gustan, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos que vaya subiendo. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!